Bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass. Hoy queremos regalarles un espacio para comprender algo profundamente importante, y es que detrás de muchas conductas infantiles hay un cerebro y un sistema nervioso en desarrollo que aún está aprendiendo a regularse. En esta charla vamos a aprender qué significa realmente ser un corregulador, cómo las emociones impactan el aprendizaje, la conducta y las relaciones, y cómo entonces desde casa y el colegio podemos acompañar a los niños de una manera más consciente. A mí me encanta esta palabra consciente, por eso el grupo de WhatsApp, las que están ahí, se llama Padres Conscientes. Entonces, acompañar a nuestros niños de una manera más consciente, segura y respetuosa. Gracias por estar aquí, por darse la oportunidad de aprender nuevas formas de acompañar la infancia. Y quiero empezar con una pregunta, y es saber si ustedes habían escuchado este término de corregulador. Simplemente escríbame en sí o no en el chat si habían escuchado el término corregulador. No, me dice Laura. No, sí, algunas. Ok, hay más no que sí. Ok, listo. Entonces aquí vamos a aprender juntas. Juntas creo porque todas son mujeres, ¿cierto? Bueno, quiero empezar este punto con una idea muy importante, y es que nosotros los adultos muchas veces esperamos de los niños habilidades que su cerebro todavía no tiene completamente desarrolladas. ¿Qué cosas esperamos a veces nosotros de nuestros niños? Que se calme rápido, ¿cierto? En ese momento de desregulación de mi hijo, de berrinche, pataleta, como le llamamos, de desborde emocional, yo espero que él se calme rápido, que piense antes de actuar, ¿sí? Yo desearía como adulto que él antes de pueda pensar en si esa acción es adecuada o no. Nosotros esperamos que ellos controlen impulsos, esperamos que toleren frustración, porque muchos papás me dicen es que él no sabe o él se frustra con mucha facilidad, ¿sí? Esperamos que gestionen esas emociones intensas, que tengan tolerancia a la espera, ¿sí? Porque a veces los papás también me dicen es que no le cuesta esperar. Esperamos que obedezca inmediatamente, y esta es una de las más comunes, que a la primera el niño haga lo que yo espero que él haga, ¿cierto? Pero desde las neurociencias sabemos algo fundamental, y es que el cerebro infantil no nace autorregulado. Y voy a repetir esto, el cerebro infantil no nace autorregulado, y autorregulación quiere decir todo esto que acabo de mencionar: que se calme rápido, que piense antes de actuar, que tolere la frustración, que controle impulsos, que maneje o gestione esas emociones intensas, que espere, que obedezca inmediatamente. Pero aquí les traigo la noticia que ya les acabo de decir, y es que no nacemos con un cerebro autorregulado. La autorregulación se construye en la relación. ¿Y en la relación con quién? Con esos adultos cuidadores. Así que sé que aquí pueden haber mamás, pero también si hay docentes, esto tiene todo que ver con ustedes, con nosotros los adultos cuidadores, porque nuestros niños aprenden a autorregularse primero cuando nosotros le acompañamos, que ahora vamos a tocar este punto, en relación con nosotras o nosotros. Nosotros no podemos esperar que él sepa ya qué hacer con la rabia y la frustración, que aprenda a esperar, si yo no lo he acompañado a desarrollar esta habilidad, ¿sí? Y muchas veces esperamos de ellos también cosas que nosotros aún no tenemos la capacidad de hacer. Porque acompaño a muchas familias y me dicen, sí, es que es difícil yo poder gestionarme, no actuar impulsivamente, a veces no gritar. Si para nosotros adultos a veces es difícil, ¿cómo creen que es para nuestros niños que hace poco tiempo vinieron al mundo? Hace 3, 4, 5 años, ¿sí? Entonces, eso es importante saberlo, que el cerebro infantil no nace autorregulado. Ahora sí vamos a mirar qué significa autorregularse, ¿sí? Porque escuchamos mucho la palabra de, bueno, autorregularse, pero ¿qué quiere decir eso? Más adelante también vamos a mirar qué es corregulación.
Y autorregularse, familias, es la capacidad de gestionar esas emociones intensas. Recuerden que en nuestros niños el cerebro más desarrollado es el emocional. El cerebro pensante o corteza prefrontal todavía está inmadura. Entonces, para nosotros tener esta capacidad de gestionar estas emociones necesitamos mucho. Les voy a mostrar por aquí porque a mí siempre me gusta mostrarles. Necesitamos mucho de este cerebrito que está aquí, que es la corteza prefrontal, pero recuerden que en nuestros niños esta parte del cerebro todavía no está lo suficientemente madura, ¿listo? Que yo sé que ustedes lo han escuchado posiblemente en otros lugares o las que han estado en mis espacios. Entonces, autorregularse es la capacidad de gestionar esas emociones intensas, esas emociones que los sobrepasan, controlar impulsos, tolerar frustraciones, calmarse, capacidad de adaptarse, pensar antes de reaccionar. Y esto depende principalmente de esa parte del cerebro que les acabo de mostrar, que es el córtex prefrontal. Él tiene varios nombres: cerebro pensante, neocortés, corte prefrontal, ¿sí? Esta es la parte encargada del razonamiento, del control emocional, de la planificación, de la toma de decisiones, de la empatía, de anticipar consecuencias. Y aquí viene algo muy importante, familias, y es que muchas personas no saben que esta parte del cerebro es la última área del cerebro en madurar. Entonces resulta que ahí están esas habilidades que nosotros quisiéramos que nuestros niños ya tengan, pero como todavía está inmadura, es complejo para ellos. Y esta es la última parte de desarrollar del cerebro. Esto es un músculo, ¿sí? Ella ya está. Pero cuando hablamos de maduración, hablamos de esas conexiones neuronales. ¿Y cómo fortalecemos eso? Con la práctica, modelando, acompañando a nuestros niños. ¿Sí? Ella se madura, pero si yo no acompaño a mi hijo a desarrollar estas habilidades, él no va a lograr aprender a autorregularse. ¿Listo? Es decir, los niños sienten emociones muy intensas con un cerebro que todavía tiene poca capacidad de regularse. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, familias, cuando un niño se desborda? Cuando el niño siente frustración, miedo, vergüenza, rechazo, cansancio, sobreestimulación, amenaza emocional, la parte emocional del cerebro toma el control. Si nosotros ponemos en un ring de boxeo el cerebro pensante, el neocortés y el cerebro emocional, en un niño siempre va a ganar el cerebro emocional, ¿sí? Se activa esa amígdala, que es el sistema de emergencia del cerebro, y el cerebro entra en modo supervivencia. ¿Qué significa entrar en modo supervivencia? Que el cerebro deja de priorizar el pensar, el escuchar, reflexionar o aprender. Y empieza a priorizar defenderse, escapar, descargar tensión y protegerse emocionalmente. ¿Sí? Y esta parte quiero que la tengamos muy en cuenta porque a veces nos tomamos esas conductas de nuestros niños personal y pensamos que él es grosero porque actúa de esa manera. No, esto no se trata de grosería. Esto se trata de un sistema nervioso en supervivencia. Y ahí es cuando el niño empieza a defenderse, tiene esta conducta escapista, descargar tensión posiblemente por medio de la agresividad, protegerse emocionalmente. No es que él quiera actuar así, es que su cerebro está operando para que él se defienda, porque está en modo supervivencia. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Aquí es donde quiero que ustedes como familias entiendan algo muy importante, y es que muchas conductas que nosotros interpretamos como manipulación, rebeldía, malos comportamientos de nuestros niños o desobediencia, en realidad son señales de desregulación. Cuando ustedes vean todas estas conductas que ustedes dicen es que mi hijo hace esto y hace esto otro, estamos hablando de desregulación. Su cerebro en ese momento está desregulado. Su cerebro en ese momento está en modo supervivencia. ¿Listo?
Pongamos un ejemplo, y es el niño que pega. Entonces, un niño de 5 años pierde en un juego y golpea a otro. Nosotros como adultos pensamos, él sabe que pegar está mal, ¿sí? Y probablemente sí lo saben. Pero saber algo, familias, no significa poder hacerlo cuando el cerebro está desbordado emocionalmente. El hecho de que tu niño lo sepa no quiere decir que en ese momento tenga la capacidad de responder diferente porque su cerebro está desbordado. En ese momento, ¿qué pasó? Ganó el cerebro emocional. Perdió acceso al razonamiento, que es el cerebro verdecito que les mostré, y reaccionó impulsivamente. ¿Sí? Recuerden, en un niño va a ganar ese cerebrito emocional. Por eso reacciona de estas maneras. Miremos otro ejemplo. El niño hace una pataleta, ¿sí? Pataleta en un niño de preescolar es lo que nosotros vemos como que llora, se tira al piso, arquea, muerde. En un niño más grande de primaria es cuando empieza a decir, te odio mamá, no quiero estar aquí, empiezan a azotar puertas. Todo eso es pataleta, sino que a medida que van creciendo va cambiando de forma, ¿listo? Incluso en el adolescente también. Cuando empiezan de pronto a responder de manera inadecuada, eso es pataleta, ¿sí? Entonces, una mamá dice, mi hijo hace berrinches por todo. Pero cuando nosotros observamos más profundo, vemos un cerebro pequeño tratando de gestionar emociones enormes, emociones que lo sobrepasan, ¿sí? El problema no siempre es la conducta, muchas veces es un sistema nervioso sobrepasado. Esas emociones son más grandes que la capacidad que él tiene de poder gestionarse, ¿sí? Y no sé si ustedes aquí van conectando con, ok, si esas emociones son más grandes que la capacidad que él tiene, ¿esto qué quiere decir entonces? Que nuestro niño necesita ayuda para gestionar eso que lo sobrepasa. ¿Y de quién necesita la ayuda? Claramente de nosotros, los cuidadores. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. El niño que no escucha, que no hace caso, que nosotros decimos comúnmente. Muchos adultos dicen, es que él no escucha, ¿sí? Pero cuando un niño está desregulado, el cerebro literalmente, pierde capacidad para procesar adecuadamente instrucciones. Es que nosotros a veces pensamos que decirle a un niño, darle una instrucción, es solo hablarla y ya. No, en su sistema nervioso hay un proceso complejo para poder interiorizar esa instrucción que yo le estoy dando. Entonces, cuando el niño está desregulado, literalmente pierde la capacidad para procesar adecuadamente esa instrucción que tú le estás dando. Y ya miramos a qué nos referíamos con desregulación. Por eso él repite conductas, parece desconectado, responde impulsivamente y no logra reflexionar. No porque no quiera, sino porque en ese momento su cerebro no está disponible para aprender. Cuando el cerebro está a modo emocional, no está disponible para aprender, porque la parte que le ayuda a aprender, que es este cerebro pensante, está temporalmente desconectado. ¿Listo? Una información muy importante, familias, y es que el cerebro infantil aprende regulación primero desde el cuerpo, no desde las palabras. Ay, ¿cómo así que aprende primero desde el cuerpo? Porque es que yo siempre le digo a mi hijo cuando se desregula, cálmate, piensa, contrólate, deja el show. Sí, y resulta que antes de entender un discurso o lo que tú le dices a tu hijo, el niño necesita sentir seguridad. No tanto el niño, sino su sistema nervioso, su cerebro. Hablemos específicamente de ese centro de control, como le explicaba hoy a algunos niños en sesión. Entonces, antes de que yo le diga cálmate, Manuela Molina dice, un cálmate nunca ha calmado a nadie. O respira, porque como sabemos que la respiración ayuda, nosotros decimos respira, pero no se trata solo del discurso o lo que yo le diga. Él necesita sentirse seguro primero para poder entonces
tener esa regulación. ¿Listo? Porque el cerebro desregulado no aprende desde la lógica. Recuerden que está operando desde lo emocional. Aprende desde la conexión, conectar con él, presencia plena, contacto visual, tono de voz, la seguridad que yo le transmite, que tiene que ver también con mi estado emocional de adulto, la presencia. ¿Sí? A eso me refiero cuando hablo de seguridad. Yo no puedo pretender ayudar a un niño a regularse cuando yo también estoy activada. Recuerden esta frase que también les he compartido en otros espacios y es, mi calma será su calma. Yo como adulto primero necesito estar regulada, regulado, para ayudarle a él a regularse. No funciona al contrario. Un cerebro activado del adulto nunca va a poder regular otro cerebro activado. ¿Listo? Entonces, el niño no puede pedir prestado su propio cerebro racional porque todavía está inmaduro. ¿Qué hace él? Él pide tu cerebro. Sí, esto es como una metáfora. Como, mamá, préstame tu cerebro, que se supone ya está regulado para yo poderme regular. ¿Y cómo es eso? Como les acabo de mencionar, presencia, calma, tono de voz. ¿Sí? Esto es algo increíble desde la neurobiología. El sistema nervioso del adulto se usa como un apoyo externo de regulación, es decir, el cerebro de mamá, de papá, del docente, es un apoyo externo de regulación para ese sistema nervioso del niño. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando el adulto mantiene calma, habla suave, contiene emocionalmente, es decir, aquí estoy para ti, ayuda a nombrar emociones, eso que estás sintiendo es frustración, ¿sí? El cerebro infantil empieza poco a poco a reorganizarse. Yo soy su traductor emocional, por eso siempre le decimos, eso que estás sintiendo se llama frustración o rabia. Así yo también esté activada, respiro para mí, aunque ahora les vamos a decir cómo trabajarlo, pero nombro la emoción para ayudarle a reorganizarse. Es algo como que tú le dices, eso que tú estás sintiendo se llama rabia o frustración. Y esa amígdala empieza a bajar esa activación y dice, ah, ok, no, tranquilos, no hay de qué preocuparse, es rabia, es frustración. Hay algo que dice Daniel Siegel y es que nombra y dominarás. Entonces nombramos la emoción y ayudamos entonces a que ese sistema de alerta vaya bajando. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Natalia me dice, si el niño en el momento no quiere que uno lo abrace, ok, no es necesario. Hay que darle su espacio. A su vez, sí es importante que tú te quedes visible a él para que él sepa que tú estás ahí para acompañarle. Y desde donde tú estés, modelarle respiración. Para que tú no te vayas a contagiar de esa emoción de tu hijo, porque algo que es muy contagioso son las emociones. Entonces lo acompaño desde cierta distancia, pero no lo dejo solo. Porque cuando tú dejas solo a tu hijo en ese momento de desregulación o a tu estudiante, su cerebro interpreta, cuando más mal me siento o en mi peor momento, mamá, papá o docente me dejan solo. ¿Listo? Quiero saber si estamos activos, cómo vamos hasta el momento. Mi hijo cuando se enoja no escucha y grita, claro, Lorena, por lo que ya mencioné, ¿sí? Porque en ese momento está activado el cerebro emocional y esta parte, que es la que le ayuda a escuchar, a interiorizar lo que tú le estás diciendo, en ese momento está temporalmente apagada. Por eso siempre yo primero ayudo a regular y luego sí redirecciono o enseño, cuando ya el cerebro está regulado, no en medio del desborde. ¿Listo? Díganme cómo vamos, bien, claro, vamos súper. Ahora entiendo muchas cosas, dice Yesmi. Ok, gracias. Seguimos entonces. Listo, vamos con... Imagínense, vamos a ponernos a imaginar aquí.
Imaginen que el cerebro del niño es como un carro pequeño bajando una pendiente muy rápido, pero todavía no tiene los frenos suficientes. Entonces, imagínense un carro con un acelerador a tope, pero los frenos todavía no funcionan lo suficiente. Los adultos muchas veces gritamos desde afuera, frena, frena, al cerebro del niño, ¿cierto? Que es como si fuera un carro. Pero el problema no es que el niño no quiera frenar, es que sus frenos cerebrales todavía están en desarrollo. ¿Sí? Entonces, aquí en esta metáfora podemos entender mucho más. ¿Qué necesita entonces el niño en ese momento? Necesita, ahora lo vamos a ver, no me voy a adelantar, ¿listo? Pero ¿qué no necesita? El niño no necesita más miedo, no necesita más gritos, no necesita más vergüenza. Ayer hablaba con una mamá y me decía, es que el papá me dice que yo la dejo hacer lo que ella quiera y no le llamo la atención. Y es que tenemos la idea de que llamarle la atención a un niño para que se regule es gritarle, es pegarle. No, esto no es lo que necesita el niño. Ahora vamos a ver qué necesita. Además que necesita adultos que le ayuden a regularse mientras él aprende a hacerlo solo. Así como tú le enseñaste a caminar, a limpiarse la cola, a escribir, a leer, asimismo, él necesita que tú primero le acompañes y le enseñes en esta regulación emocional para él luego sí hacerlo solo. Tal cual, funciona de la misma manera. La autorregulación no aparece porque el niño crece, porque a veces decimos, pero es que él ya está grande y todavía no sabe gestionar la frustración. Aparece porque durante años tuvo adultos que lo ayudaron a regular su sistema nervioso. Cierto día en un live una mamá me decía, mi adolescente le da episodios de rabieta y demás. Y yo le dije, esto pasa porque probablemente en la infancia no lo acompañaste en la gestión de esa emoción. Entonces no podemos esperar que cuando él vaya creciendo, si yo no le he enseñado, lo haga. Porque él lo puede hacer cuando sus adultos cuidadores le ayudaron a regular su sistema nervioso desde las primeras edades. ¿Listo? Y explico qué significa realmente ser corregulador y le doy paso a mi compañera Paula. Bueno, ¿qué significa realmente ser corregulador? Muchas veces creemos que ayudar a un niño a regularse es decirle lo que les mencionaba ahora, cálmate, respira, no pasa nada, ya pasó, deja de llorar, contrólate. Pero resulta, familias, que la regulación emocional no funciona así. Los niños no aprenden a regularse solos ni solamente escuchando instrucciones. Aprenden primero a través de la experiencia de ser regulados por un adulto. Y aquí aparece un concepto fundamental y era el que les preguntaba, corregulación, ¿qué es esto? ¿Qué es corregular? ¿Qué significa? Ayudar al sistema nervioso del niño a volver a sentirse seguro cuando está desbordado emocionalmente. Es decir, el adulto funciona como un apoyo externo que les mencionaba ahora de regulación mientras el cerebro infantil todavía madura. Por eso hablamos como corregulación, es decir, juntamente en el cerebro del niño, junto con el cerebro del adulto. Cuando un niño llora, grita, pega, se frustra, se bloquea, hace una pataleta, muchas veces pensamos, tiene que aprender a controlarse. Y lo ignoro y lo dejo para que se controle solo, para que aprenda solo. Pero aquí viene algo muy importante. El niño no puede acceder fácilmente al autocontrol cuando está emocionalmente desbordado, porque en ese momento el cerebro emocional toma el control y encarcela, por decirlo así, a ese cerebro pensante, a ese que le ayuda a regularse. El sistema nervioso entra en alerta, como les mencionaba, y el cerebro racional pierde fuerza. Entonces, esto quiere decir que el niño necesita regulación externa antes de poder autorregularse. El niño, ¿qué hace? Usa el sistema nervioso del adulto como referencia. Tengan esto en cuenta.
El cerebro de ustedes como adultos es referencia para sus niños. Y si es referencia, entonces, ¿esto qué quiere decir? Y esto es algo profundamente neurobiológico. El cerebro infantil constantemente está leyendo, el cerebro de tu hija, hijo, estudiante, constantemente está leyendo el tono de voz, la expresión facial, la respiración, la postura corporal, la energía emocional del adulto, incluso cuando el adulto no habla. Entonces, como el cerebro está leyendo eso, si tú no estás regulado, él no se puede regular. Porque tú eres esa referencia. ¿Cómo le enseño? ¿Cómo hago yo para que él se regule si yo estoy también desregulado? Haz de cuenta que tú fueras su espejo y él se está mirando en ti para poder hacer eso que él todavía no sabe. Pero como tú no le estás mostrando cómo hacerlo ni le estás modelando, él no lo va a aprender. Entonces, ¿qué hace el corregulador? Nosotros, los correguladores, transmitimos seguridad, prestamos calma y ayudamos al niño a organizar emocionalmente lo que todavía no puede manejar solo. Y un ejemplo muy claro. Imaginemos un niño que llega al colegio frustrado y empieza a llorar porque perdió un trabajo, tuvo un conflicto, ¿sí? Perdió algo. La respuesta desreguladora de nosotros como adultos es decirle, no es para tanto, deja el drama, usted llora por todo. ¿Qué aprende el cerebro del niño aquí? El niño aprende, mis emociones son incómodas, estoy solo con lo que siento. ¿Cuál sería una respuesta correguladora en este caso? Poder decirle al niño, veo que esto te puso muy triste. Ahí le estoy traduciendo lo que estás sintiendo. Estoy aquí contigo. Ahí estoy conteniendo, sosteniendo su mundo emocional. Vamos a calmarnos juntos. Y el problema no desaparece así mágicamente, pero el sistema nervioso empieza a sentirse acompañado y seguro. Recuerden que esta palabra la mencioné anteriormente. Y desde ahí entonces el cerebro puede volver poco a poco a organizarse o a reorganizarse. ¿Listo? Listo, Paula. Gracias, Julie. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué rico que estén acá para que compartamos este espacio. Hablando de corregulación, súper interesante. Bueno, resulta que, de acuerdo a lo que nos contaba Julie, nuestro cerebro es más desarrollo en los niños, es más desarrollo emocional que desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Y precisamente es porque cuando los chiquis nacen, dependen netamente del adulto. Entonces, digamos que ahí está una relación inicial desde la parte de un apego. ¿Apego por qué? Porque tú eres la que le solucionas a tu bebé a medida que va creciendo como todas sus necesidades. Y de allí empieza a formarse ese vínculo, ¿cierto? Entonces, el vínculo, ¿cómo lo empieza a formar? Y ese apego, ¿cómo se da? Desde el mismo tacto, desde ese mismo sentir, desde esas miradas, desde todo lo que ellos van copiando de cómo la persona se va desenvolviendo en el mundo. Entonces, miremos lo bonito de cómo va actuando este proceso de lectura del chiqui frente a las personas que lo están cuidando o frente a las personas que le hacen sentir ese espacio seguro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Resulta que el niño empieza a desarrollarse y empieza a desarrollar su movimiento desde la parte motora, y esto no solamente va para los profes, esto va para todos, porque finalmente alguno, o si estamos acá es porque hemos tenido a un chiqui en casa, o tenemos los chiquis en el colegio, o tenemos los chiquis en consulta. Entonces va a llegar siempre un chiqui. ¿Desde dónde puedo empezar ese proceso de regulación? Hagámoslo desde la parte motora, desde ese movimiento o desde ese tacto que me ayuda a volverlo en sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo el movimiento para desde él engancharme con el chiqui en una puesta de tranquilidad, va a ser mucho más fácil para él también mirarme, conectarse conmigo, conectarse a mis ojos o desde mi corporalidad tener como ese sentido de respuesta y frente a lo que quiere sentir, frente al espacio seguro en el que quiere estar.
Aquí es donde empiezan a entrar las neuronas espejo, porque finalmente en esas neuronas espejo es como él va aprendiendo esos procesos también de regulación desde lo que observa, desde todas sus entradas perceptivas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están en contacto con el otro. Entonces aquí empieza a jugar algo muy importante y es la palabra afecto. Porque finalmente nosotros siempre nos han hablado del afecto y el afecto lo hemos encontrado desde, tenemos un referente, mamá, mamá afecto, 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 o abuelitas afecto. La palabra afecto es algo más materno o ya nos vamos al otro extremo, a un extremo demasiado romántico, ¿cierto? Cuando finalmente el contacto con el otro nos está mostrando ese afecto, nos enseña a vincularnos desde ese afecto. Y si yo muestro ese afecto, esto desde una parte regulada, le estoy brindando a mi chiqui oxitocina. Y si le estoy brindando a mi chiqui oxitocina, ayudo a bajar esos niveles de cortisol que este mundo tan acelerado nos tiene a todos, porque el cortisol no solamente se genera por la alimentación o por una emoción mal gestionada, sino precisamente en el acelere en el que vivimos día a día. Ahora último, decimos, no, es que mis chicos tienen problemas atencionales. No, la mayoría sufre de hiperactividad. Realmente no sufren, muchos no sufren de hiperactividad. Lo que pasa es que estamos tan atomizados y tan llenos de estímulos que se nos olvida llevar la pausa. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema nervioso? Pues si nunca le han enseñado a pausar y todo tiene que hacerlo rápido porque tiene, pues ¿en qué momento lo vas a regular? Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo. ¿Listo? Por ello los invito a que, ¿cómo empezamos esta parte de corregulación no significa ausencia de límites? Lo primero, y es algo que me llama mucho la atención y le valoro mucho, Julie, que haya hablado de eso en este momento previo, es el cuando se acerca al chiqui, se le valida la emoción y se le enseña, porque finalmente en el inicio a lo que todos estamos abocados es enseña. El niño no aprendió con los procesos ya listos, claros. No, al niño hay que enseñárselos a regular. Acuérdense que cuando un bebé nace, él se levanta cada ratico a tomar seno y es la mamá quien desde su ritmo, desde el reloj biológico del mismo bebé y desde su ritmo empieza a enseñar esas pausas para los procesos alimenticios. Precisamente los procesos regulatorios vienen desde unos procesos fisiológicos que son la alimentación, el sueño y el control de esfínter. Entonces, si empezamos desde allí, empezamos a enseñarlo, pues mucho más las emociones, que si bien es el más desarrollado porque responde a una necesidad, no de pensamiento, sino una necesidad. De allí que vengan primero los apegos, porque tú respondes a la necesidad del chiqui, es esa parte de cómo le voy a enseñar a regularse. ¿Listo? Entonces, en esta parte es súper importante entender que la emoción no responde a que algo esté mal, las emociones no son malas y lastimosamente a nosotros nos enseñaron o de una u otra manera nos invalidaron en ciertos momentos las emociones. Y en este caso no quiere decir que tú no le muestres a tu chiqui que estás incómodo o que las cosas no van bien, porque finalmente hay que mostrárselas. El hecho es desde qué postura vas a mostrar tu incomodidad, porque una cosa es realmente mostrar la emocionalidad desde la postura de la tranquilidad y la paciencia, donde te estoy enseñando para que te regules, y otra cosa es la expresión dramática a la cual estuvimos acostumbrados del grito. Por eso Juliet decía, las personas pensamos que a veces, oiga usted, fulanito, que no, que frene, que pare, pues le está enseñando al chiqui. No, porque finalmente lo que está haciendo eso es más disregulación, él no está pensando, él simplemente te va a ver alterado y personalmente ahí es donde nos ponemos en modo avión. Ni el niño contesta o pongámonos en nuestros mismos zapatos cuando ha pasado una situación con otra persona, ¿qué hacemos nosotros? Modo avión. ¿Listo? Entonces, desde esta parte, es muy interesante entender que corregular no significa ausencia de límites. O sea, yo valido una emoción, porque la tengo que validar, porque reconozco que la emoción existe, porque reconozco que hay algo con esto.
pero también pongo el límite de esto no quiere decir que te permita esto y esto y esto, y allí estoy enseñando, y allí estoy instruyendo. Porque finalmente nuestros chicos tienen que aprender, pero ¿qué les enseña? Les enseña la paciencia, no les enseña el golpe, no les enseña el grito. Si les enseñamos con el golpe, desde procesos regulatorios y de aprendizaje, ¿qué van a aprender? A responder con golpes. Si les enseñamos con el grito, son los chicos que encontramos en el aula que van a querer alzar más la voz, porque de esa manera se hacen sentir. Entonces, son muchos elementos a los que estamos llevados a entender desde esta parte, desde este proceso de neuronas espejo, y es la dichosa empatía. Hay dos tipos de empatía, hay una empatía emocional y una empatía cognitiva. Entonces, claro, generalmente nosotros decimos, ay, pero mira, se cayó, lo vio y como, ay, pobrecito, y siguió. Y quisiéramos tener unas personas como más asertivas. Y entonces, ¿cómo lo estamos trabajando desde nuestra ausencia, desde el establecimiento del límite? Porque nosotros podemos enseñar al chiqui a ser más misericordioso frente a lo que está sucediendo. Pero si finalmente nosotros no validamos la emoción y la obviamos, pues va a ser muy difícil tener a chicos que entiendan regularse, autorregularse, pero también entiendan el poner un límite. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren saber algo más de esto? Nos vamos con un tip para este espacio en los diferentes lugares en donde estamos, ya sea casa, ya sea colegio, terapia. Cuéntenme qué quieren en este momento. Un tip. Ok, Natalia. Bueno, ¿qué tip podemos trabajar? El tip, si estamos hablando de un corregulador, pues el tip viene de nosotros. Como les digo, en el espacio donde nos encontremos con el chiqui. Entonces, siempre, 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 lo primero que ustedes pueden hacer antes de entrar a este espacio y pasó la situación con el chiqui o con los chicos del aula o en el lugar donde estén y automáticamente generen una ancla para ustedes. Ok, listo, Miriam. Automáticamente generemos un ancla en el donde nos interioricemos desde donde estoy entrando, desde la frustración o desde la paciencia. Y se los digo desde la parte del aula, ya que Miriam nos dice que en el aula de los chicos con pataletas, si tú entras desde la frustración, el nivel de desregulación del chiqui va a aumentar cada vez más. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el sistema nervioso del aula colapsa, lo primero que tú haces es neutralizar al que sabes que él empezó con la emocionalidad, porque la emocionalidad es contagiosa. Eso quiere decir que si él empezó y el resto se desreguló haciendo pataletas, a él es al que tienes que neutralizar. Y desde donde lo neutralizas, retíralo un espaciecito desde la paciencia. El llamado hacia ti es desde la paciencia. Y el llamado hacia el chico es a retirarlo. Tú lo sacas a un espaciecito donde puedas respirar con él, donde puedas calmarlo desde tu paciencia, desde tu mirada, porque ya uno conoce al chiqui y sabe más o menos cómo es, cómo se comporta, y empiezas a bajar ese nivel de latencia. Y los chicos del aula inmediatamente empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque es que, como decía Juliet, la emoción es contagiosa. Entonces, desde esa parte siempre, ¿desde dónde estoy entrando a corregir? ¿Desde la frustración? Entonces, eso quiere decir que si yo estoy entrando a corregir desde la frustración, quiero corregir desde el control. Y resulta que lo único que usted puede controlar es a usted mismo, no la respuesta de los demás. Porque acuérdense en que todos tenemos sistemas nerviosos diferentes, procesos de crianzas diferentes, sistemas de creencias diferentes. Por ello, el control lo tengo sobre mí, no lo tengo sobre los demás. Esto es importante entenderlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, luego entendemos que la corregulación empieza por el adulto y es allí donde les hablaba de esta parte de desde dónde estoy, ok, Miriam, desde dónde estoy entrando. ¿Listo? Finalmente, ¿por qué? Pues porque nosotros somos los llamados a estar más conectados y más relajados. Esta corregulación
tiene estudios desde 1920 y ha venido avanzando en esos estudios precisamente desde la regulación del sistema neurofisiológico. ¿Por qué lo están trabajando a nivel neurofisiológico? Porque han hecho muchos estudios a nivel del corazón y el nervio vago. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de regulación a través del nervio vago, miramos toda la parte del sistema simpático y parasimpático, que son las respuestas fisiológicas del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que en los estudios, la conclusión de todo lo que llegaron a encontrar, lo observaron desde el siguiente punto, desde que si el cuidador no vigila sus estados internos, no va a tener un proceso de regulación exitoso en los niños. Y esto de hablar de corregulador no lo estoy diciendo para un niño normotípico, lo estoy diciendo para todos los niños, es para todos los cerebros. Por eso, de una u otra manera, sin amparar ciertas cosas educativas que uno dice, venga, así no debería ser, porque deberíamos garantizar ciertos procesos, se habla de educación para todos y para todas. Porque resulta que parte del principio de los estudios neurofisiológicos son, si tú como corregulador vigilas tus estados internos y sabes en qué momento te encuentras y logras regularte y calmarte, ese proceso de neuronas espejo impacta inmediatamente, te leen tu neurofisiología y el otro, es decir, ese chico que te está observando, empieza a disminuir su latencia, que es lo que generalmente hacen los procesos de terapia conductual. Pero nosotros no somos conductuales, ¿no? Simplemente somos seres humanos terrenales que están en el aula prestando una vocación o que están en casa tratando de criar a su chiqui porque nosotros como mamás pues no nos dieron el manual operativo de nuestros hijos y pues en terapia nosotros trabajamos con la situación particular con la que viene el chiqui, pero hay que entender algo en este aspecto y es que también en terapia modificamos, tratamos de explicarle a la familia para hacer esas modificaciones sobre lo que familia debe hacer. Entonces, miren todos cómo nos completamos. Mamá viene sin manual operativo y trata de dar lo mejor de sí. En el aula, las profes tienen miles de sistemas nerviosos tratando de coexistir y de sobrevivir y de entender en un mundo convulsionado lleno de estímulos. Y a terapia asisten chicos que necesitan que los ayude, pero profesionales también interesados en que en casa colaboren con ciertas rutinas para que lo que se está haciendo en esa sola hora pueda funcionar. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que los primeros llamados a corregularnos somos nosotros. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo importante entender en esa corregulación desde casa? Y es, un niño no necesita un adulto perfecto. Nadie es perfecto. Ninguno somos perfectos. El único perfecto es Dios. Pero sí necesita la presencia. La presencia de ese que me está regulando. La presencia de ese que desde la paciencia me explica que no está bien y me muestra su incomodidad, su mal genio, lo que me deba demostrar desde el respeto, la paciencia, la calma, para que yo logre comprenderlo. Porque recuerden que uno de los factores que más tiene alterado a los chicos son los estímulos. Y no porque los niños como tal sean hiperactivos, sino que tanta estimulación entra por las diferentes entradas de la información del cuerpo, que son los sensorios, y esto es lo que genera que los chicos estén así. Y tendemos a confundir a los chicos hiperactivos con los chicos que no están organizados. ¿Y por qué no están organizados? Porque no hay un principio de organización. Y quien nos organiza es familia o mi cuidador directo. Entonces, aquí es muy importante entender por qué la corregulación empieza por el adulto. Y lo más importante y lo que más nos afecta es de esa falta de empatía. Es que si el adulto la embarró, se exaltó, porque nadie nació aprendido, nadie es perfecto y por más tranquilos que queramos permanecer, pues se nos chispotea. ¿Listo? Entonces, desde la relación, porque todo lo que se aprende en relación se arregla en relación.
desde la relación que tengo con ese adulto, ¿cómo me está enseñando a reparar? Porque es el adulto quien me enseña a reparar. Y yo como niño que estoy aprendiendo, voy a seguir reparando. Pero si tú como adulto no me enseñas a reparar y de una me juzgas, que es a lo que generalmente nos enseñaron a la mayoría, de una se llegaba a una respuesta reactiva del, no, eso, vea, eso no se hace por ta, 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 ta. Miremos varias respuestas ahí. Fisiológicamente ya estoy cerrada. Mi amígdala ya dijo peligro, peligro, peligro. No estoy pensando. El adulto que me está corrigiendo se disreguló, no me enseñó a reparar, quedó el llanto y el enojo del adulto. Conclusión, 2 disregulados. Y no me enseñó a reparar. Entonces, aquí es muy importante entender que la corregulación, porque tu calma es importante y porque debes enseñarle a reparar al niño. Ah, bueno, listo. Sí, hijo, la embarré. O hijo, mira, en este momento mi respuesta no fue la más sensata, porque me enojé por esto, esto, y mi reacción fue esta. Te pido disculpas por mi reacción, porque no fue la forma en cómo debía haber respondido. No obstante, esto que hiciste, esto, no estuvo bien. Le estoy mostrando que yo también hierro, pero también le estoy diciendo que yo también hice cosas que no puedo hacer y que espero que tú no las hagas. Es que no somos perfectos, pero es aprender a usar ese lenguaje para corregir. Entonces, vámonos al aula. ¿Qué pasa en un aula? Los niños empiezan a pelear y la profe está tratando de solucionar. Entonces, las situaciones son de 3, ¿no? Tomamos a esos 3 porque el primer reactivo inmediato, más que llevarlos a coordinación o poner la nota, el primero es saber qué está pasando. Y eso se maneja, como les digo, desde la parte afectiva. Entonces no es, ay, mi amor, mi vida, ¿qué te sucedió? No, pues porque finalmente de esa manera no vamos a resolver, sino desde el punto de qué fue lo que sucedió. Allí uno ya encuentra quién fue el que comenzó y quiénes fueron los que recibieron. Y desde allí se empieza a desentretejer. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál fue la participación de cada uno? Porque es que en las situaciones de convivencias el responsable no es solo uno. Sí, claro, hay un autor material, pero ese autor material afectó al otro y está actuando mal. Necesitamos enseñarles a reparar. Primero, a entender y a que se haga responsable del que está fallando, el por qué está fallando, y a que repare al otro. Y el otro, a entender a que no puede permitir que pasen por encima de él, pero ese no permitir que pase por encima de él no significa que no pueda ser misericordioso con el otro, porque acuérdense que ninguno somos perfectos. Entonces, miren qué bonito. Si yo como corregulador le ayudo al chiqui a regularse, cuando el docente haga estos procesos de reparación, vamos a trabajar con chicos regulados y vamos a seguir haciéndoles caer en cuenta que tienen que organizarse. Por ello hablamos de un principio de organización que nos lo da principalmente la familia. Vamos bien hasta allí, quieren saber algo para que entremos pues a nuestro tema final con Julie, un trabajo en equipo acá bien bonito para estas hermosas personas que nos acompañan esta tarde. ¿O vamos bien? ¿Bien? Bueno. ¿Qué hacer para esta parte cuando la corregulación comience por adulto en aula y gracias, Yesmi, para que la corregulación comience en el aula, súper importante, o en todos los lugares donde estemos, trabajando con grupos de chiquis? No es tiempo perdido cuando recibimos a los niños. Generalmente los recibimos en asamblea o los recibimos en círculo. El círculo convoca, el círculo une, el círculo nos lleva a vernos y a mostrarnos que somos parte de y que somos validados. Tomando en cuenta esto es súper importante. El docente, el cómo estamos hoy, estar vigilando
como ese estado interno de los chiquis, cómo llegamos hoy al aula. Y desde allí, favorecer esos espacios de respiración y de conexión. ¿Listo? Esos espacios de conexión son súper importantes porque no es un tiempo perdido, es inversión para ellos, porque están aprendiendo y están entendiendo que entre todos pueden conversar, que son un espacio seguro, que está bien muchas cosas que están sintiendo, porque son sus emociones, pero lo que no está bien son la forma en cómo las están expresando. Esto es súper importante trabajarlo desde esa parte. Bueno, mi Julie, te invito a que hagamos este cierre Ok. de qué necesitan nuestros chiquis para sentirse corregulados. Claro que sí, Paula, vamos a pasar a darles esas herramientas, pero antes sí me gustaría que les contáramos un poquito a la familia, así rápidamente, del trabajo que hacemos juntas, ¿sí? Bueno, yo cuento desde lo que trabajamos en psicología, junto con Paula, acompañamos procesos de chiquitos que de pronto tienen dificultades en el entorno escolar específicamente, y trabajamos claramente un apoyo de psicología, de su parte emocional, porque sabemos que la parte emocional también influye mucho en esos procesos de aprendizaje, pero Paula ya se enfoca más en todo lo que es el proceso de aprendizaje dentro del entorno escolar y demás. Entonces sí me gustaría que les contaras un poquito lo que tú haces en este proceso. Bueno, con Julie lo que hacemos es generar una valoración integral muy interesante, donde valoramos la parte psicológica del chiqui, pero también valoramos todo lo que es su funcionamiento cognitivo en el momento de desarrollo. No es una evaluación neuropsicológica, es una evaluación neuropsicopedagógica donde mira el funcionamiento cognitivo en un momento de desarrollo. Listo, eso es súper importante. ¿Qué nos permite ver esto? Nos permite ver cómo están sus habilidades relacionales y cómo están sus habilidades de autorregulación. Juliet maneja todo lo que es de autorregulación y yo me encargo de toda la parte de habilidades relacionales. ¿Por qué habilidades relacionales? Porque es la parte adaptativa del proceso formativo con el otro. Finalmente, pues nosotros vivimos en interacción. Entonces, desde esta parte hacemos nosotras nuestras valoraciones para acompañar todo este proceso educativo de los chiquis, ya sea porque la familia lo requiera o porque pues ustedes de acuerdo a las situaciones que se presentan en el colegio, pues se los están solicitando. Y allí pues hacemos nuestro plan de intervención, un plan de intervención a la medida de las familias, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus realidades. Trabajan con Juliet la parte psicológica netamente en consultorio o de acuerdo al esquema que hayan coordinado con ella, y conmigo lo trabajamos netamente en casa, que es el lugar donde el niño vive, donde el niño se desenvuelve, y también se hace la visita a colegio, ya sea virtual o sea presencial, precisamente para que todos los ambientes en los cuales se está desarrollando el chiqui, pues estén conectados y tengan una misma interacción. ¿Qué ha favorecido esto? Disminuye notoriamente los procesos de reactividad de los chicos y aumentan la comunicación, la parte académica. Hemos encontrado muy buenos resultados trabajando de esta manera. Ok, gracias. Paula, muchísimas gracias. Ahí les dejé anclado también el Instagram de Paula para que la vayan a seguir y sigamos aprendiendo juntos. Quiero resaltar, antes de pasar a estas herramientas, que corregular no significa criar niños dependientes, porque a veces pensamos, bueno, pero si yo tengo que ayudarle a regularse, entonces siempre va a depender de mí. No, todo lo contrario. La dependencia emocional segura es la base de la autonomía emocional futura, porque un niño que fue acompañado emocionalmente desarrolla más adelante la capacidad de acompañarse a sí mismos. ¿Listo? Ahora sí vamos a pasar de qué necesita un niño para sentirse corregulado y vamos a esas herramientas muy prácticas. Y primero es presencia emocional, no solo presencia física, ¿sí? Porque un adulto puede estar presente físicamente, pero emocionalmente desconectado. La presencia emocional significa estoy contigo emocionalmente. ¿Y cómo se siente eso para el niño? Cuando el adulto escucha, observa, acompaña, valida, intenta comprender antes de corregir, porque somos expertos para de una corregir al niño, ahí es cuando el niño se siente esa presencia emocional. Un ejemplo cotidiano.
Un niño llega frustrado, digamos que llega el niño del jardín, del colegio, y el adulto podría responder automáticamente, bueno, ya, supéralo. Pero una respuesta correguladora seria es, veo que hoy fue un día difícil para ti. Y esto cambia completamente lo que siente el sistema nervioso del niño. Algo muy importante que siempre le digo a las familias con las que comparto y es, normalmente siempre le preguntamos a nuestros niños, ¿cómo te portaste? ¿Por qué no le preguntamos cómo te sentiste? ¿Qué hubo algo que te hizo enojar hoy en el colegio? ¿Qué te hizo sentir feliz? ¿Qué disfrutaste? ¿Cómo la pasaste? ¿Sí? Eso es presencia emocional. Segundo, un tono de voz calmado. Y esto es muy importante porque el cerebro infantil percibe más el tono que las palabras. O sea, de nada sirve que yo le diga al niño, cálmate. ¿Sí? O sea, no hay coherencia ahí. Tú puedes decir, sí, estoy tranquila, pero si tu cuerpo transmite esa tensión, el niño sentirá la tensión. Él va a percibir cómo tú estás internamente. Entonces, el tono de voz funciona como una señal de seguridad o también puede ser una señal de amenaza. Si yo le hablo al niño con un tono brusco, acelerado, fuerte, agresivo, activa ese sistema de alerta. Mientras un tono pausado, firme, calmado, tranquilo, ayuda a ese sistema nervioso a regularse. Muchas veces el niño no necesita más instrucciones, necesita un sistema nervioso adulto que le transmita calma. Y vamos con la tercera y es validación emocional. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Validar no significa permitir todo. Validar significa reconocer la emoción. No se trata de justificar cualquier conducta, porque se vale la emoción, más no la conducta. Por ejemplo, ¿qué es invalidación? Decirle al niño, eso no es para tanto, deja de llorar. ¿Qué es validación? Entiendo que esto te frustra mucho. ¿Por qué la validación regula? Porque el cerebro humano necesita sentirse visto. Cuando tú le dices a tu hijo, entiendo que esto, que lo que estás sintiendo es frustración, el niño dice, oh, mi mamá me entiende, ella entiende lo que siento. El niño se siente sentido, valga la redundancia, se siente visto, comprendido, acompañado. Y cuando el niño siente eso, baja la defensa emocional. Y aquí viene algo muy profundo, y es que muchos niños no se desbordan solo por la situación, se desbordan porque se sienten solos emocionalmente dentro de lo que sienten. Ustedes no han notado que a veces el niño empieza a llorar y tú lo ignoras, volteas y el niño más fuerte llora, tal cual, tiene todo que ver con esto, porque el niño necesita que tú lo veas y entiendas lo que él está sintiendo. Y cuando tú lo validas, para él es como si tú entendieras de verdad eso que está sintiendo internamente. Cuarto, previsibilidad y seguridad. ¿Cómo así? ¿De qué hablas con previsibilidad y seguridad? El cerebro infantil necesita saber que el mundo es relativamente seguro y predecible. Por eso es importante las rutinas, que nuestros niños tengan rutinas organizadas. Siempre les recomiendo a las familias rutinas visuales, que haya coherencia, que haya anticipación, poderle anticipar al niño lo que vamos a hacer en el día, si hay un cambio, si hay una situación novedosa, poderle anticipar. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando cambia algo de la rutina y notan que su hijo está más reactivo o más desregulado. Tiene todo que ver porque no hay esa previsibilidad y no hay esa seguridad, porque cambió su rutina y nadie lo anticipó. Y súper importante, límites claros, que hablaba Paula ahora. Nosotros pensamos a veces que límites es gritar o es castigo físico. Límites claros. Por ejemplo, si tú le diste al niño 0 pantallas al momento de la comida, 0 pantallas al momento de la comida. Y se mantiene ese límite y el niño ya sabe qué se espera de él. Pero si tú hoy le permites y mañana no, o si papá le dice que sí y mamá le dice que no, ahí no hay límites claros.
Y en la mayoría de familias que acompaño, a veces dicen, no sé qué normas tengo en mi casa, no hay una claridad, si no hay una claridad ni en el adulto, o si es que yo le digo que no y el papá le dice que sí. Así como hay familias que me dicen no, ambos decimos no y no es no. El niño necesita límites claros para saber qué se espera de él. Y eso regula muchísimo el sistema nervioso. Un ejemplo en el aula escolar, en el entorno escolar o en casa también. Si todo es grito, si hay cambios repentinos, sino que pasa, bueno, sí, en todos los entornos, si hay cambios repentinos, humillación, amenazas, imprevisibilidad, esto mantiene al sistema nervioso en modo alerta todo el tiempo. Mientras que un ambiente predecible ayuda al cerebro a relajarse, porque yo ya sé qué va a pasar, ¿cierto? Entonces esto me da tranquilidad y me da seguridad. Quinto, conexión antes que corrección. Y esto es oro para ustedes como padres y docentes. Muchas veces queremos corregir cuando el niño está totalmente desbordado, porque nos enseñaron que lo primero que tenemos que hacer es corregirlo, porque entonces si así es de niño, ¿cómo va a ser de grande? Nos dicen, ¿cierto? Pero un cerebro activado emocionalmente, yo quiero que entendamos esto, cuando el cerebro del niño está activado emocionalmente, no reflexiona, no aprende bien, no escucha realmente. Entonces, ¿qué hago primero? Regulo, conecto y ayudo a contener. Y luego sí, enseño. Una herramienta que le doy mucho a los papás que acompaño es esa pausa. Nos enseñaron que teníamos que actuar de inmediato ante la conducta de mi hijo porque es que no le puedo permitir esto. No, empecemos a practicar la pausa, respiro profundo y ahí observo cómo lo acompaño o qué debo hacer para redireccionar esa conducta de manera asertiva, no reaccionar de manera inmediata. Por ejemplo, un niño rompe en llanto porque le apagaste el televisor, porque perdió el juego en el aula de clase, ¿sí? Y en vez de decirle eso le pasa por no controlar su carácter o por no hacer esto o por no hacer aquello, primero respiremos juntos con el niño, veo que estás muy frustrado y luego sí le enseño la habilidad. Cuando él ya esté regulado, ahí sí le digo, la próxima vez puedes hacer esto o aquello, porque somos expertos en decirle al niño qué no hacer, pero nunca le decimos lo que sí puede hacer y por eso la conducta se sigue repitiendo. Entonces recuerden, primero ayudamos a calmar al niño, a regularse desde mi estado de calma y luego sí pongo el límite o redirecciono la conducta. Le enseño cómo sí hacer las cosas. Sexto, ya vamos terminando, que esta es la última. Los adultos que puedan regularse, los adultos que pueden regularse a sí mismos. Y este es uno de los puntos más importantes, porque muchas veces queremos los niños regulados con adultos completamente agotados y desbordados. Y sí, yo entiendo la dinámica del día a día de las familias, pero es importante empezar como adultos a entrenar también nuestra corteza prefrontal, porque el niño aprende regulación observando regulación, no escuchándola. Entonces, si el adulto grita constantemente, explota, amenaza, pierde el control emocional, el cerebro infantil aprende, así se manejan las emociones. Entonces yo también voy a gritar, voy a explotar, voy a amenazar y voy a perder el control. En una charla que hice en cierto momento, una abuelita me decía que el nieto empezó a decir, bueno, yo hago caso o yo hago eso si me dan tal cosa. Y yo le dije, ¿tú dónde crees que él escuchó o de quién aprendió eso? Y ahí ella cayó en cuenta que efectivamente lo aprendí en casa. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante. Los niños no aprenden a regularse emocionalmente cuando nosotros le decimos solamente. Lo aprenden principalmente de lo que experimentan con nosotros, porque ellos aprenden más de lo que ven que de lo que le decimos. ¿Listo? Entonces, un niño emocionalmente seguro es como una planta en tierra fértil. Tiene mejores condiciones para crecer, aprende y se desarrolla de manera adecuada. Pero un niño que vive constantemente en amenaza emocional es como una planta intentando crecer en medio de una tormenta.
Quiero terminar entonces con la corregulación. No elimina todas las emociones difíciles del niño, pero sí le enseña algo profundamente importante y es, no tengo que atravesar mis emociones solo. ¿Listo? Gracias, Julie. Yo quisiera dejarles les quiero mostrar un video de unas profes Montessori, cómo están trabajando este proceso de regulación. Es cortito. ¿Listo? ¿Pueden verlo? Sí, se ve, Pau. Yesmi dice que no se ve, yo lo veo acá. Ya que ya. No se escucha, Paula. ¿Es así sin audio? Hola Paula, tienes el micrófono en silencio, no se escucha. Ok, no, el video no se escucha. Aquí hay que radicarnos es en observar lo que están haciendo los niños sobre la profe. Y miren que al principio hay muchos, pero luego solamente va quedando uno. Y como ella llama como te estoy escuchando, poniendo la mano encima para darle a él la palabra, mientras que el otro sabe que debe esperar, pero aún tiene su mano sobre ella esperando su turno. Entonces, ¿qué les está diciendo ella? Hay presencia, estoy acá. Cuando los escucha, pone su mano sobre la de él, pero el otro tiene que esperar. Me pareció muy bonita esta estrategia que están tomando en la escuela Montessori. Y por último, ya como nos vamos a despedir, quisiera presentarles quisiera presentarles algo para las mamitas que de pronto requieran servicios de niñera y no tienen la oportunidad de tener a alguien que les colabore con esto porque saben que es difícil, porque de pronto su chiqui tiene una desregulación o una neurodivergencia y se complica. Un grupo de profesionales nos hemos unido para generar un servicio de niñeras. Entonces, la agencia se llama Nana Fine. El día de hoy ustedes están conociendo por primera vez nuestro emprendimiento. Quiero mostrárselas. La semana entrante nos presentamos en el Colegio Filadelfia. Espero que pueda ser de la ayuda y del agrado de las personas que lo requieran. Y si quieren saber más de con mucho gusto pueden conectar con Pau y allí les damos más información de Nana Fine. No cuidamos niños, potenciamos su desarrollo. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Decimos niños en situación de discapacidad, pues mira que yo no soy muy fanática de hablar de niños en situación de discapacidad, ¿sabes? Pienso que todos los niños tienen capacidades, sino que son capacidades funcionales. Aún así, una parálisis cerebral, cuando un chiqui no se puede mover, tiene una capacidad funcional. Es muy bonito. Entonces, digamos que la discapacidad te deja la discapacidad es como inhabilitarlo, como dice Julia, de invalidar. Y finalmente no es una persona inválida, porque tiene alma, siente, piensa. Entonces, miremoslo más bien como cómo aprovechamos su potencial desde su capacidad funcional. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Que cómo se puede decir, Paula? En condición.
Niños en condición de discapacidad es como generalmente los dicen, pero ahora estamos llamados a cambiar, como les decía, el chip desde chicos con capacidades funcionales Ujú. para no resaltarnos como en lo limitante, en la discapacidad como tal. Ok. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Agradecerles mucho por conectarse, por escucharnos. Para nosotras es muy valiosa la presencia de cada una de ustedes aquí en este espacio. Aprovechen y escriban su pregunta ahí. Démosle un momentico. Por ahí les dejé en el chat también el Instagram de Paula para que la vayan a seguir. Natalia Ramírez dice, muchas gracias por este espacio tan interesante. Con todo gusto, Natalia. Bueno, parece que todo quedó muy claro. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, amor, tú me puedes compartir desde el inicio, es que entré tarde, entonces me gustaría tener la masterclass completa. Claro que sí, la voy a enviar al grupo de WhatsApp. La otra semana la envío y la subo también al canal de YouTube. Vale, muchas gracias por la información, Dios les pague. Con todo gusto. Con gusto, Génesis, un abrazo para ti. Un gusto. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Paula, por esa información tan valiosa. Por ahí estamos en las redes, en Instagram, TikTok, para que sigamos aprendiendo. Yo sé que varias de aquí ya me siguen. Por ahí les dejé para que sigan también a Paula y sigamos aprendiendo juntas en pro del bienestar y el desarrollo de la salud mental y emocional de nuestras niñas y niños. Que estén muy bien. Excelente fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Dios las bendiga.